Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy venimos nuevamente a traerles un episodio acerca de estrategias digitales y bueno, traemos a una invitada especial, una experta en el tema, Itzel, que es una compañera de trabajo y que bueno, que estamos tratando con ella acerca de lo que significa trabajar desde casa y cómo hacer crecer tu negocio desde casa también, ¿no? El día de hoy queríamos traerles este tema porque seguramente muchos de los que nos escuchan, de los que nos ven, tienen esta inquietud, tienen estas, a lo mejor, algunas dudas y bueno, queremos traerles un poco de nuestra experiencia, un poco de lo que nosotros vivimos con mi equipo en IPA Group, que llevamos una empresa desde casa y que bueno, queremos platicarles acerca de las diferentes cosas a las que nos enfrentamos y problemas y demás. Y bueno, qué mejor hacerlo que con la gente que trabaja en ello y demás. Bienvenida Itzel, bienvenido Álvaro, aquí estamos para platicar acerca de ello. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí para poder platicar de este tema, dar algunos tips, y por qué no, pues ahondar un poco más de todos los retos que esto implica, ¿verdad? Claro que sí. Genial, muchas gracias, muy bien. Gracias, aquí participando con ustedes para entrevistar a nuestra invitada. Muy bien, pues, ¿por qué no entramos de lleno al tema? Sé que Álvaro que traes algunas preguntas ahí por ahí con respecto a lo de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, ¿por qué no nos vas ayudando con el arranque del tema? Claro, bueno, antes que nada agradecer que este artículo fue enviado por Itzel y bueno, está colocado en nuestra página web, en la sección del blog. Entonces, si quieren leer, tener el contexto completo del artículo y bueno, toda la información que además está bastante completa, pues bueno, pueden visitarlo en nuestra página www.ipagroup.co, donde está este artículo. Y bueno, en este artículo, Itzel, tú nos enviaste una información súper detallada. De hecho, me encantó que incluso haces un poco mención de la historia de cómo nace esto del trabajo remoto o también llamado el híbrido, ¿verdad? Ujú. Y bueno, seguramente lo haces porque tienes experiencia. Cuéntanos un poquito de esta parte y también vi que había algunos datos interesantes que quieras compartirnos. Sí, una cosa que me parece siempre muy importante es, o al menos a mí me sirve mucho, ¿verdad? Es saber de dónde venimos, cuál es el origen de muchas de las cosas que actualmente estamos viviendo y por qué ahorita tenemos quizá la facilidad de estar trabajando desde casa, pero cómo fue que pasamos de algo, de un modelo tradicional a lo que ahora vivimos. Y es importante que hablar acerca de todo lo que vivió el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Todo el caos, toda la situación de precariedad, ¿verdad? Y a raíz de todo ese caos mundial, las empresas o conforme se iban estableciendo las empresas, iban siendo un símbolo, ¿verdad? Un símbolo de estabilidad, el pertenecer incluso a alguna firma, a alguna empresa, ya sea que tuviera algún prestigio o que incluso las empresas poco a poco iban generando algún prestigio, pues significaba que podías estar ya teniendo alguna estabilidad, incluso económica, alguna carrera profesional. Y de esa historia o de ese contexto fue que empezó siempre o que se vio a las empresas como un símbolo de algo seguro, ¿no? Entonces, a raíz también de mucha de la revolución industrial y de incluso de toda el ingreso de la tecnología a las empresas, pues esto fue cambiando, ¿no? O sea, ya no nada más era pertenecer a una empresa, aprender del que más tenía experiencia, del que tenía muchos años, sino que todo el tema de la globalización, todo el tema de la tecnología, todo el tema de las nuevas tecnologías o los nuevos inventos empezaron a traer también nuevas necesidades de formas de trabajar y aparte, pues más facilidades para trabajar desde diferentes puntos, ¿no? Entonces, digamos que nos pasamos de tener un escenario estable, de pertenecer a una empresa de forma estable, de hacer carrera ahí, de estar mucho tiempo dentro de las empresas, a toda esta vorágine tecnológica, todas estas necesidades en donde
empieza a plantearse la posibilidad de trabajar desde otros lugares que no fuera la oficina, ¿no? Entonces, pues eso fue algo muy disruptivo, algo muy diferente que a lo mejor en algún momento después de la guerra, ¿no? O después de esos momentos de crisis mundiales, pues nunca se pensó que fuese posible porque tampoco teníamos el tema tecnológico, ¿no? Entonces, poder tener toda esta revolución industrial y toda esta revolución tecnológica también permite o abre la puerta a precisamente poder tener la opción de hacer tu trabajo desde otra parte, ¿no? A lo mejor al principio se pensó, puedes llevar tu trabajo a lo mejor a otra oficina, ¿no? A algún otro lugar de trabajo que no fuese la oficina como tal, pero ya más adelante, pues incluso se empieza a ver la posibilidad de trabajarlo desde casa. Y eso es un poquito como de donde, en el escenario en el que estamos ahora, pero la raíz y un poco la historia es un poco esa, ¿no? Oye, y que me llama la atención que, bueno, todo esto que comentas se potencializa con, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Ya que la pandemia nos hace, definitivamente esto que dices de la guerra, y de dónde viene toda esta revolución tecnológica y de trabajo a lo mejor, pero que la pandemia prácticamente lo lleva a un nivel, pues primeramente necesario, porque se volvió una Ujú, cuestión necesaria donde no podíamos salir, no podíamos hacer nada y todo lo teníamos que hacer desde casa, ¿no? Y que bueno, por otro lado también, como dices, la tecnología eh, ayudó o ha ayudado a ujú, ello, ¿no? Por ello, todo este boom en las plataformas de comunicación como Google Meet, Zoom y demás para comunicarse, ¿no? Pero sí creo que definitivamente, como dices, de dónde viene es muy interesante, pero también esta parte de la pandemia, la verdad fue que lo que hizo que explotara, ¿no? Y que de alguna forma ahora muchas empresas, bueno, más que como la nuestra, por ejemplo, trabajan 100% remoto, ¿no? Hay ujú. otras empresas en las que también tenemos oportunidad de colaborar, que tienen ya modelos híbridos, que no solamente es de la oficina, que creo que también lo comentas en tu artículo, es muy interesante. Les recomiendo a los que nos están viendo y nos están escuchando que lean el artículo. El artículo está muy, muy, muy completo con respecto a esa parte, pero como dice en el artículo, ¿no? Cómo se ha llegado a esa parte híbrida también de un poco remoto, un poco de oficina, y también eso que bueno, seguramente lo va a comentar o lo va a platicar Álvaro en alguna de sus preguntas, pero que trae algunos beneficios y también algunas complicaciones en los métodos de trabajo, ¿no? Tanto en oficina como tal, como en el trabajo, ¿no? Así es, de hecho, bueno, cuando bien comentas la pandemia, las empresas, los emprendedores y todo el mundo empezaron a tener nuevos retos y desafíos a los cuales antes no se habían presentado. Incluso una de las grandes características que pedían las empresas era poder ser autogestionable, ¿no? En tu tiempo, ¿no? Dentro de tu artículo, Itzel, cuéntanos un poco cómo, primeramente, ¿qué consideras tú que son eh, los retos o las cosas que más se necesitan o a qué se enfrenta cuando alguien decide trabajar de forma remota o una empresa decide trabajar en forma remota? Sí, haciendo un poquito, retomando un poco los puntos, el tema de trabajar desde casa o la posibilidad de trabajar desde casa, sí nace o sí se presenta ese modelo antes de la pandemia. Definitivamente la pandemia potencializa todo este modelo por una necesidad, ya no era por una opción tecnológica, sino por una necesidad. Y es curioso porque parte de este artículo nació precisamente antes de ese momento y estuve, digamos, robusteciéndolo ya después, ¿no? Después de todo este proceso de la pandemia y da estas como, o está, digamos, integrado precisamente tomando estos dos puntos, cuando no era una necesidad como tal y después ahora que ya lo es o que ya después de haber pasado la necesidad, ya tenemos esta opción y ya la mayoría lo tomamos, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Yo creo que precisamente tenemos, o me gustaría a lo mejor plantear que este escenario puede darse
dentro de incluso una empresa establecida, ¿no? Una empresa que a lo mejor tiene cientos o hasta miles de empleados, pueden incluso tomar esta posibilidad de trabajar desde casa, o puedes estar hablando de una persona que a lo mejor está emprendiendo, o una empresa pequeña que siempre ha trabajado de manera remota. Cualquiera de los dos escenarios me parece que para la gente que está trabajando desde casa tiene los mismos retos, y como decías, súper atinado, tienes que aprender a ser autogestionado. Creo que esa es de las partes más complicadas, ya sea que pertenezcas a una empresa muy grande o súper establecida, o que seas un emprendedor que apenas dice, pues voy a hacer todo desde mi casa. Creo que ese es el gran reto, el que aprendas a organizarte, ¿no? O sea, porque un día estabas a lo mejor en una oficina y ahorita pues estás en tu casa, puede ser que tengas a lo mejor mucho ruido visual. Hay personas que, por ejemplo, el ruido visual, ¿no? Que tienen muchas cosas alrededor, o que no alcanzaron a recoger la cama o cosas así, y que todas esas cosas pueden influir en tu productividad, influir en cómo te organizas, ¿no? Entonces, uno de los retos es eso, es que sepas tú cómo funcionas, ¿no? Yo en lo personal, incluso ya sea que esté en una oficina, por ejemplo, o que esté en casa trabajando, yo necesito no tener ruido visual, ¿no? Entonces, quizá al momento en el que me voy a poner a trabajar, no me puedo poner a recoger, porque necesito otra cosa, establecer tiempos. Eso es algo también sumamente importante. Cuando vas a trabajar, vas a trabajar. También dentro del libro hablo un poco acerca de la flexibilidad, que es también lo que te da trabajar en casa. Sin embargo, es súper importante ser organizado en tus tiempos, entender cómo te funciona a ti. Si a lo mejor lo que a ti te funciona es tener un espacio separado, ¿no? De todas las actividades o las cosas que están alrededor, para que puedas concentrarte y producir, haz eso, ¿no? Pero lo que yo recomiendo muchísimo, o sobre los retos que veo, es que puedas organizarte con anticipación. Puede ser que a lo mejor el domingo en la tarde-noche, quizá lo que quieras es descansar. Hay gente que le gusta organizar su semana quizá un día antes de comenzar la semana, pero puedes hacerlo el lunes temprano y realmente tener un plan, tratarte de apegarte lo más posible. Pero el reto es ese, es ser incluso autodidacta, disciplinado, y cuando no lo eres, ¿verdad? Creo que el reto poder hacerlo para poder producir mucho más. Otro de los retos también creo que se presentan es en cuanto al tema tecnológico. Generalmente es una cuestión, o sea, cuando tú trabajas desde casa te enfrentas a cuestiones de conexiones de internet, de poder tener en un equipo, ¿verdad? Un equipo, ya sea una computadora o a lo mejor, no sé, un teléfono que pueda darte lo que necesitas para producir. Quizás si no tienes el equipo, entonces vas a estar batallando para realmente obtener tus resultados, ¿no? Entregar un producto, ya sea un servicio a tus clientes, ¿no? O a la gente con la que interactúas en tu empresa. Entonces, también creo que otro de los retos es eso, los tiempos, ¿no? Puede ser que a lo mejor si estás en una empresa, pues tengas que cumplir un horario, ¿no? Y a veces estando desde casa, pues se nos hace muy sencillo, pues, ay, pues no, me levanto al 5 para la hora, ¿no? O a lo mejor incluso temas de que, te sientes un poco flexible en a lo mejor no asearte ese día, pero todas esas cosas influyen muchísimo en cómo estás en ese momento para afrontar y concentrarte en los retos que va a representar tu trabajo, ¿no? Yo en el artículo hablo mucho acerca de todas ese tipo de cosas que a veces no las tomamos en cuenta: levantarte temprano, bañarte, a lo mejor no ponerte un saco, pero sí ponerte ropa cómoda, pero también quizás si vas a atender alguna reunión, vas a ver algún cliente, quizá tener una opción de una vestimenta formal en caso de que te tengas que unir a una llamada, incluso, por ejemplo, desde antes preparar algún refrigerio, porque todo eso va influyendo muchísimo en tu productividad. Entonces, sí, la verdad, trabajar desde casa son retos mentales, son retos de hábitos, son retos tecnológicos,
pero si lo vas, digamos, si te vas concientizando y organizando e identificando cuáles son los retos que a ti más te cuestan trabajo, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor una persona sea súper organizada y con muchos hábitos, pero el tema tecnológico es su coco, ¿no? Entonces, y otras personas sea el tema de los hábitos. Entonces, identifica cuáles son esos para que sobre eso pues puedas trabajar, pedir ayuda, asesorarte, irte a un curso, no sé, ¿no? Pero definitivamente son, son diferentes los retos a los que los que trabajamos desde casa y pues bueno, ya los medio los comenté. Oye, mencionas en tu artículo y como también lo comentas aquí, que debemos de tomar como el trabajo, o aunque sea de casa, como si fuera un trabajo de oficina, ¿no? Que como bien comentabas acerca de levantarse temprano, de planear, de asearse, de prepararse de comer, de todo esto, ¿no? Pareciera que a veces las personas que trabajan desde casa o que tienen un negocio desde casa, em, se enfrentan a situaciones o se enfrentan a momentos incluso a veces más difíciles que si estuvieran en una oficina, ¿no? Ujú, Y lo comentas también en el artículo porque obviamente tienes la cuestión de toda esta organización y todo este trabajo desde tu casa, pero al mismo tiempo tienes, como dices, todas estas otras cosas de distracciones, de asuntos que atender, de cosas que también a las cuales poner atención, ¿no? Y que de ujú. alguna forma, pues eso de alguna, como que dificulta un poco que una persona pueda trabajar desde casa, ¿no? ¿Cómo qué recomiendas, digo, a todas las personas que lo hacen? Seguramente ya algunos ya no hemos, ya nos hemos adaptado a eso, ¿no? Pero los que a lo mejor tienen alguna idea o tienen una meta de, a lo mejor de implementar su propio negocio, de hacer algo para ellos de manera independiente, cosas así. ¿Cuál sería tu recomendación en ese sentido para que pudiéramos aplicar todas estos consejos que nos das en el artículo, pero al mismo tiempo no perder el ánimo para ello, ¿no? Porque pareciera, bueno, que es incluso más complicado, ¿no? Llevar tanto tu trabajo como la casa y demás, ¿no? Porque en una oficina muchos dicen, ¿no? Pues yo voy de 9 a 5, de 9 a 6 y ya, ¿no? O sea, cierro la puerta y me voy y ya no tengo nada que preocuparme, ¿no? Pero cuando estás en casa no hay puerta cual cerrar, sino es la que tienes en casa, ¿no? Bueno, si tienes una oficina, a lo mejor, ¿no? Pero muchas veces la oficina está a un lado de la cama o en la sala o en el comedor viendo la tele, o sea, y entonces eso se vuelve un poco a lo mejor más complicado. Pero ¿cuál sería tu recomendación para eso en este sentido? Lo que yo recomiendo mucho son varios puntos. El primero es organizarte, o sea, hacer un plan antes de cualquier otra cosa, ¿no? Y en esa organización, pues vienen varios puntos. El primero es establecer los tiempos y lo más posible tratarse de apegar a ellos, ¿no? Cada quien, dependiendo si eres un emprendedor, quizá tu actividad laboral a lo mejor empieza después de que fuiste a dejar a los hijos a la escuela, ¿no? Y eso sería, no sé, 8:30 o 9 de la mañana. Y entonces tienes quizá unas 4 o 6 horas, y entonces busca, ¿no? Que establecer 9 de la mañana, llueve, trueno, relampaguee, te sientas a producir, te sientas a trabajar, ¿no? Eh, y obviamente, pues trabajar desde casa te da flexibilidad, esa es otra. O sea, busca en qué partes de tu tiempo qué partes de tu día, perdón, puedes ser flexible, ¿no? Quizá dices, bueno, a las 2 de la tarde me voy a dar el tiempo de la comida. Y si no tienes tiempo de cocinar, pues entonces volvemos a la primera, ¿no? Organiza primero, organiza tu semana, organízate un plan. El segundo también es lo que comentaba, hacerte un espacio. Digo, entiendo que hay pues muchísimas personas que a lo mejor quizá no tienen la posibilidad de tener como tal un cuarto separado, una oficina separada, pero sí es importante, por ejemplo, yo no recomiendo mucho irte a la cama con la computadora, para mí eso no es productivo, ¿no? Sino realmente buscar, si no es un escritorio, un espacio en la mesa, que esté un lugar
específico y determinado para trabajar, en donde puedas estar cómodo, pero no a tal grado que después te dé tanto sueño como para regresarte, ¿no? Y abrazar la almohada, ¿no? Un espacio que realmente te ayude a producir. Entonces, retomamos, organizar tu semana, organizar tu día, establecer tiempos, tener un espacio de trabajo donde tengas la menos distracción posible, déjame pensar. La otra, pues, es también este tema de la tecnología que anticipes, ¿no? O sea, a veces, no, ay, se me olvidó pagar el internet y pues no tuviste internet a lo mejor para atender tus llamadas ese día con tus clientes, ¿no? O sea, también esta parte o muchos de los problemas a lo mejor con la computadora son una cuestión muy básica de estar a lo mejor apagando tu compu cada cierto tiempo, ¿no? O darle un mantenimiento a tus cosas, a tener a lo mejor, incluso también hablo mucho ahí de temas de hacerte llegar de aplicaciones, de plataformas, de incluso algunas aplicaciones en el teléfono. Hay cosas tan sencillas o que muy famosas que el mundo conoce, que todo es la paquetería de Microsoft o todo lo que es G Suite, ¿no? Que tienen calendarios, que tú puedes ahí ponerte recordatorios, que si no estás en la computadora te sale en el teléfono, tienes una llamada en 2 horas. O sea, buscar también que la tecnología juegue a favor de ti para que esos tiempos que tú ya estableciste, también la tecnología te ayude a estar, pues, al tiempo, ¿no? Con lo que necesitas hacer. Y también hay otro tipo de tecnologías o de plataformas que te ayudan a tomar notas, incluso ahorita ya tienes la posibilidad de que dentro de una reunión, pues hay un asistente virtual que toma las minutas de tus reuniones. O sea, hay muchas formas ahorita en la actualidad que tú puedes utilizar para poder ser súper productivo y súper efectivo en tu trabajo, que te reducen a lo mejor esta carga y realmente te puedes concentrar, no sé, a lo mejor en hacer un proyecto, desarrollar alguna propuesta, o sea, que te soportan o que te dan toda esa ayuda para que realmente te puedas enfocar en lo que a ti te compete, ¿no? Entonces, creo que esas son muy importantes, la organización, el espacio, la tecnología y las aplicaciones que puedes utilizar para a favor de ti. Creo que yo serían como las recomendaciones que daría, al menos como más top de momento, ¿no? Hay muchas, como bien dijiste, aplicaciones. También hay técnicas, por ejemplo, para la productividad, por los tiempos, etcétera. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo has llevado esto? Porque viene otro tema en cuanto a vinculado a la productividad. En algunas empresas, por ejemplo, te piden indicadores, te piden ciertas tareas en tiempo, como bien dijiste, las reuniones. Entonces, obviamente las Ujú. empresas tienen indicadores, tienen cosas que entregar o entregables. En tu caso, ¿cómo has logrado hacer esto? Porque hay empresas muy exigentes sobre la parte de los indicadores o la dinámica de la empresa, ¿verdad? Que es muy rápida o muy exigente. Cuéntanos un poquito de tu experiencia personal en ello para poder aplicarlo a otros sectores, por ejemplo. Para mí lo mejor que una persona que trabaja desde casa puede, utilizar precisamente para alcanzar objetivos muy específicos o un indicador, es tener o un organizador de proyectos, o un organizador de tareas, ¿no? O sea, puede ser que solamente tengas, quizá pendientes, ¿no? Tarea uno, tarea 2 y que con eso cumplas el objetivo que quieres, ya sea como emprendedor o como persona que trabaja en una empresa, pero hay plataformas actualmente que son tan robustas que puedes organizar proyectos sumamente grandes, ¿no? O sea, entonces yo recomiendo varias. Actualmente yo uso una en específico, pero hay muchas y que están muy apegadas también a los diferentes tipos de necesidades, ¿no? Entonces, actualmente hay bastantes, de verdad. La mayoría de ellas tienen una versión gratuita que le llaman, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás apenas emprendiendo o quieres incluso probar
qué tal te funciona esto, qué tal te funciona lo otro. La mayoría de las plataformas tienen una versión gratuita que te dan, no sé, un mes quizá para poder probar y tú puedes ya decidir, ¿no? A lo mejor esta me gusta más, la entiendo más. También dentro de las plataformas, la mayoría tiene una especie como de sección de preguntas o incluso una pequeña escuela de entrenamiento para que te sea muchísimo más sencilla la curva de aprendizaje. Actualmente muchísimas, yo igual les puedo mencionar algunas. Está Trello, está Basecamp, está Microsoft Planner, hay otra que se llama ClickUp, Asana y Monday, ¿no? De las que yo he utilizado son Trello, Asana y Monday. Actualmente la que en este momento a mí me funciona y que le he encontrado bastante productividad, o bueno, que me ayuda con mi productividad es Monday, pero la verdad es que cada una tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, también la mayoría de las plataformas, una de las ventajas que tienen es lo que le llaman las integraciones, ¿no? Entonces vamos a pensar que tú tienes lo que decía hace rato, ¿no? A lo mejor la mayoría tenemos el correo en Google, por decir, ¿no? Y tenemos el calendario, los recordatorios o las notificaciones que necesitamos recordar de nuestro trabajo en una plataforma. Y tu plataforma de gestión de proyectos o de gestión de tareas puede ser, en lo que te puedes fijar es que tenga una integración con, a lo mejor con Google o con precisamente la otra plataforma que usas para organizarte, ¿no? Entonces, eso también es algo que puedes buscar dentro de una plataforma de gestión de proyectos. Otra también tienes que identificar, por ejemplo, qué tan diestro, ¿no? Eres con la tecnología, ¿no? Porque hay plataformas que a lo mejor son tan robustas, pero al mismo tiempo es medio complejo entender y sobre todo que si vas a pagar por una plataforma, pues que le puedas sacar el provecho a utilizarla, ¿no? Entonces, si a lo mejor batallas un poco con la tecnología, puedes buscar una plataforma que sea muy sencilla. Por ejemplo, les puedo dar una plataforma que es sumamente sencilla de utilizar o que está como muy enfocada a su diseño minimalístico, es Basecamp, es muy sencilla, es muy minimalista y una de las ventajas es que tiene un acceso a los clientes y que puedes mantener información privada, ¿no? Para ti y algo que puedas o que puedan ver tus clientes, ¿no? También, por ejemplo, Trello es muy sencillo, su diseño es sencillo, todo es como a base de tarjetas, ¿no? La única cosa que a lo mejor yo le vería un poco a Trello es, por ejemplo, que es tan flexible, todo el mundo puede trabajar dentro de las tarjetas y a veces esa flexibilidad genera un poquito de caos porque yo ya estaba trabajando en esa tarjeta y aquí le pusieron una información y le pusieron otra y a lo mejor en una organización bastante grande que tiene acceso a lo mejor al mismo tipo de información, pues eso puede generar un caos. Pero quizás si eres una persona que tu equipo son poquitos o que nada más eres un emprendedor, y que te cuesta un poco de trabajo el tema de la tecnología, quizá Trello podría funcionar, ¿no? En el caso de Monday, que es el que yo más he utilizado, es muy bueno, tiene, por ejemplo, lo que comentaba de muy buenas integraciones con Microsoft, muy buenas integraciones con Google y aparte, muchas automatizaciones que puedes hacer con tus tableros, con tus proyectos y hay una parte muy, muy padre que es que te permite tener una especie como de un panel de resumen. Por ejemplo, si tu posición o tu rol es de supervisor, de gerente, que a lo mejor tienes que estar supervisando ciertos proyectos de varios departamentos o de varias personas, la funcionalidad o la parte del panel te permite tener como que el resumen de muchos proyectos al mismo tiempo, ¿no? Entonces es una visión mucho más general como en tu rol, para que diga, ok, sobre ese proyecto vamos con este avance, tenemos estos obstáculos y así, ¿no? Entonces, la verdad, hay demasiadas, ¿no? Yo no me gustaría a lo mejor, porque no es patrocinio ni nada, pero hay muchas. Igual a lo mejor podemos después platicar quizá un poquito más, hacer un zoom, hacer mucho más detalle de cuáles son las más top, las más famosas, las que pueden ser
para ciertas cosas o no, pero la verdad, para poderme organizar y precisamente lo que comentabas de cumplir con los proyectos y los indicadores, yo les recomiendo un gestor de proyectos o gestor de tareas. Pues definitivamente suena muy interesante lo que nos platicas y yo creo que sí, vamos a dedicar a lo mejor algún episodio a hablar específicamente de plataformas, no solamente de gestión de proyectos, sino ya lo hemos comentado en otros episodios acerca de automatizaciones, inteligencia artificial, gestión de trabajo interno o personal, notas y demás, ¿no? Ujú. Creo que es muy interesante porque muchas Documentos. empresas. Sí, eventos, porque hay muchas personas que no conocen esto y siguen trabajando, no porque sea malo, no porque sea una mala forma de hacerlo, pero que a lo mejor hay formas más eficaces de hacerlo, pero hay gente que todavía utiliza Excel o que todavía utiliza un cuaderno, este, conozco personas que guardan todavía sus passwords o sus contraseñas en una hoja en su cuaderno, entonces cosas así, ¿no? Y repito, no es malo, definitivamente lo que más te funciona es lo mejor, pero definitivamente también está la opción o la parte de que podemos encontrar aún formas aún más eficaces de poder trabajar, ¿no? Y bueno, ya se nos ha ido casi todo el tiempo del episodio, pero nos da mucho gusto el haberte tenido. La única cosa que me gustaría, o con la que me gustaría terminar, sería si nos pudieras resumir en un minuto, en un par de minutos, qué es lo que es trabajar desde casa y cuál sería tu recomendación para las personas que trabajan desde casa, que nos platiques. Trabajar desde casa representa un cambio de mentalidad, un cambio de hábitos, 100% organización, definitivamente en tiempos, espacios, en tecnologías y también trabajar desde casa, lo decías hace un momento, pero no lo habíamos tocado, es mantenerte actualizado. A trabajar desde casa puede ser que esas 4 paredes, como no tienes mucha interacción con el mundo de afuera, a veces nos limitamos, ¿verdad? A lo que a lo mejor ya hacemos, pero cuando no estamos abiertos o no sabemos que hay otras opciones de cómo podemos eficientar nuestro trabajo precisamente por estar trabajando desde casa, entonces empezamos a quedarnos atrás. Entonces, esa sería mi recomendación, organícense, organicen sus espacios, alléguense de tecnología y manténganse abiertos a las cosas nuevas, a tecnología, plataformas, a maneras de trabajar, porque definitivamente, aunque es ventajoso, aunque es cómodo, puedes quedarte rezagado si no estás pues en la apertura, ¿verdad? De conocer algo más que pueda ser o que esté allá afuera de tus 4 paredes, ¿no? Pues muchas Perfecto. gracias, Itzel. Muchas gracias, gracias, Aarón. Y bueno, ahí lo tienen. Si ustedes quieren leer el artículo completo, pueden, repito, ir a www.ipagroup.co y ahí está el artículo completo, además de otros artículos que también ya hemos tocado aquí en este podcast. Por favor, estén ahí pendientes. Como bien dijiste, Aarón, tenemos ahí algo de integraciones, inteligencia artificial.